En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. A falta de los estelares habituales del jueves, de Enrique Campos y de Andrés Cruz, tenemos un súper estelar, una cartita bajo la manga que hemos sacado. Afortunadamente nos dijo que sí cuando lo invitamos ayer. Estamos hablando del analista político y académico universitario Lucas Serrano. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gusto de estar acá con ustedes. No, por el contrario, nosotros agradecidos porque hayas aceptado nuestra invitación, sobre todo en un momento en que se requiere bastante análisis político a propósito de la contingencia tan dramática que estamos viviendo en Chile, no solo por la emergencia tremenda, dantesca de los edificios, del incendio de Valparaíso que apagó tantas vidas humanas en un número que aún se desconoce, sino que causó tanta destrucción, y también evidentemente que esto sí tiene repercusiones políticas inmediatas también y de largo plazo, la muerte inesperada del presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, y que ayer tuvo en la región metropolitana y aquí en nuestra ciudad también expresiones masivas de apoyo, de sentimiento, de pena hacia la partida del presidente Piñera. Ayer la Catedral de Concepción estaba llena de gente, incluso con gente afuera, y lo que pasaba en Santiago, en el centro de Santiago, en algunos barrios por donde pasó el féretro que contenía los restos del presidente, han sido expresiones masivas de pena. Y también ha habido gestos políticos relevantes por parte del gobierno, Lucas, de recibir al presidente Piñera en el aeropuerto de Santiago con una comitiva encabezada por el propio presidente Gabriel Boric, después con esta guardia de honor que al final del día tributaron en torno al ataúd de Sebastián Piñera 6 ministros de Estado, contando entre ellos a la ministra comunista Camila Vallejo, también Antonio Orellana, al ministro de Justicia, al ministro de Relaciones Exteriores y la ministra del Interior y la vocera de gobierno que ya mencionamos. ¿Cuál es el juicio que haces tú de todo esto que está pasando en Chile, Lucas Serrano? ¿Cómo te parece? ¿Te sorprende lo que ha pasado o era algo esperable a tu juicio? Bueno, ciertamente lo primero que todo es la tristeza de una tragedia, más allá de quien nos deja, como el expresidente Sebastián Piñera. Uno siempre se entristece cuando una persona pierde la vida en un accidente, más cuando es una persona que ha sido tan importante para nuestra república. Y obviamente con respecto al concepto de sorpresa, no, la verdad es que quizás yo atribuyo un poco a las palabras de ayer que salían en una columna de Christian Warner sobre... parece sorprendente en cierto punto estas demostraciones transversales, este gran afecto que ha salido a las calles o que hemos visto en redes sociales o en distintos puntos del país hacia el expresidente Sebastián Piñera, pero es quizás un recordatorio de que más allá de repente de lo encrispada que es la contingencia o a veces lo cruel que puede ser la gente con sus comentarios y su forma de reaccionar hacia esta misma contingencia, parece ser que todavía ese ejemplo de república, de esa república transversal, donde se valora a las personas, donde Chile valora a las personas que han sido parte de su historia, donde quienes nos gobiernan entienden que hay una responsabilidad que viene con el peso del cargo, está. Y eso también... parece ser algo sorprendente, pero eso siempre ha sido el ADN quizás de nuestra república en Chile, y es bueno saber que está ahí, es bueno saber que de repente entre tanto que parece que haber cambiado nuestra política, que al final del día ver, como tú planteabas en la pregunta, a una ministra como Camila Vallejo haciendo guardia de honor que probablemente estaba en las antípodas con Sebastián Piñera, o las palabras que ha dedicado Gabriel Boric hacia el expresidente Sebastián Piñera, es precisamente de lo que se construye una república, que es entendiendo que hay rivalidades políticas,
y hay visiones distintas, cuando finalmente hay algo que es más grande que eso, que hoy día es la pérdida de una vida humana, como también son las pérdidas de las vías en los incendios y en los desastres. La política queda un poquito de lado. Por eso también, por ejemplo, antes de su muerte el expresidente Piñera había presentado todas sus ayudas y capacidad de ayuda hacia el gobierno de Gabriel Boric, porque entendía que entre la tragedia, como él también le había tocado cuando gobernó, hay cosas más grandes que las diferencias políticas. Y yo creo que eso es lo que se está respirando un poco hoy día, más allá de las tragedias que nos han envuelto estos días. Oye, a propósito de lo mismo, Lucas Serrano, hoy día, o sea, los últimos 2 días, hemos escuchado expresiones de cercanos al presidente Piñera de incluso hasta como de, no sé cómo decirlo, como de risa, como de sorpresa de que haya efectivamente personas que pensaban que el presidente Sebastián Piñera tenía dentro de su futuro inmediato presentarse como candidato a la presidencia por tercera vez, que lo podía hacer, porque no hubo reforma constitucional que se lo impidiera. Yo escuchaba a Evelyn Matei, por ejemplo, que dijo que Piñera no tenía para nada a la vista hacer esto. Sin embargo, esto mismo que estás diciendo tú de esta organización que sigue manteniéndose, que mantenía, Sebastián Piñera con sus colaboradores más cercanos, esta capacidad de volver a levantar equipos que probablemente estaban ahí, en receso, pero que rápidamente al llamado de Piñera se reactivaban para hacer propuestas de políticas públicas. A uno como que le da la impresión de que es bien raro, digamos, que no haya tenido a la vista Piñera una tercera candidatura presidencial. Ahora, evidentemente, tras su fallecimiento, lo que estoy diciendo yo no tiene ninguna relevancia, porque no va a poder ser, digamos, pero ¿qué pasa con toda esta gente que se articulaba en torno al presidente Piñera cuando él los llamaba y les pedía su colaboración? Ahora quedan, y para allá va la pregunta, ahora quedan huérfanos de liderazgo, porque finalmente era él el que los convocaba y tenía una capacidad de convocatoria bastante grande Sebastián Piñera, evidentemente, digamos. ¿Qué pasa con esta parte de la derecha que vivía en torno a lo que uno ya podría llamar el piñerismo? Sí, es bien interesante todo ese análisis, porque obviamente lo que cataliza quizás una pérdida en una tragedia, también quizás nos da un golpe de realidad, pero es súper complejo pensar en la figura del presidente Piñera, que es algo que uno ha hecho mucho estos días, con respecto, por ejemplo, a cómo él sale de su segundo gobierno, un gobierno que más allá de lo que fue las vacunas, tuvo momentos muy críticos, o sea, tuvo un punto de aprobación de un 6%, y él continuaba su ritmo de trabajo intenso a pesar de esa mala aprobación. Era bien raro eso, ¿eh? Claro. Era muy extraño, sí. Y uno se creería que después de ese pasada por el gobierno, esta segunda pasada, él quedaría, o como cualquiera de nosotros quizás quedaría un poquito desgastado frente a eso. Sin embargo, y demuestra lo relevante que seguía siendo Sebastián Piñera hasta el día de su muerte, él la semana pasada estaba marcando en la encuesta. Sí, y como tú muy bien planteas, él articulaba, y hoy día lo hemos escuchado a través de las palabras de sus colaboradores, él nunca dejó de articular con sus exministros, con sus equipos. Él estaba siempre muy pendiente de inferir y ingerir en la política pública y en la contingencia. Obviamente todos dicen que él no quería presentarse una tercera vez, pero que sí tenía planes de fortalecer a la oposición y hacer una oposición transversal. Él quería una oposición unida. Entonces, obviamente, la figura del expresidente Piñera hoy día que la pierden, hay mucha gente que se da cuenta y valora lo importante que fue, no solo para su sector, obviamente para su sector es más relevante porque él, dejando de lado desde el regreso a la democracia, incluso desde antes, solo podemos tomar quizás a Alessandri, es el presidente de la derecha que ha logrado ganar 2 veces una elección. Y obviamente tiene ciertas características que es difícil de encontrar hoy día en una persona de derecha, como por ejemplo el mismo hecho de que él hubiera estado por el no.
que hoy día sale tanto a la luz, pero aún así él tomara una posición dentro de la derecha y quisiera construir la derecha a pesar de todas las diferencias que él mismo tenía muchas veces con el sector. Y por eso también muchas veces cómo se peleó con su propio sector cuando tomó decisiones como cerrar el penal Cordillera, Sí. aprobar el matrimonio homosexual, y ese tipo de decisiones también muestran que Sebastián Piñera tenía una impronta que iba más allá de su propio sector político. Obviamente liderazgos de ese tipo son muy difíciles de reconstruir. Es cierto que quizás hoy día estas mismas personas están pasando por un proceso de luto, por lo que cuesta ver cómo se va a reorganizar el naipe político, porque sí se va a reorganizar. Eso mismo te iba a decir. Claro, pero hemos visto figuras como Evelyn Matei que parecen hoy día ir posicionándose de a poco como continuar en algo naturales de su legado. Yo creo que hoy día se va a hablar del legado del piñerismo, efectivamente. Sin embargo, es complejo porque las características de Sebastián Piñera lo hacían una persona muy especial. Eso mismo que hablamos de los equipos. O sea, tú le puedes preguntar a cualquier colaborador cercano a Sebastián Piñera y te va a decir que el expresidente era un obsesionado por el trabajo bien hecho, por la gestión, literalmente la gestión 24/7, muy exigente, era muy Mateo, estaba muy al tanto de todo y quería saberlo todo. Entonces también esas características son particulares. Quizás es distinto también a otros tipos de liderazgo que se han ido construyendo, que hoy día la sociedad va favoreciendo, pero no deja de ser interesante hoy día que nos toca reflexionar sobre quién era Sebastián Piñera, las características que aportó a su sector, y que yo creo que le va a costar mucho a la derecha encontrar un liderazgo como él, incluso muchas veces vapuleado por el mismo sector, pero hoy día que ya no está, se siente y se va a sentir su ausencia. Yo creo que nos falta agregar un elemento más al análisis de la personalidad de Sebastián Piñera. A más de alguien le va a molestar lo que voy a decir, pero Piñera tenía la libertad que le da su fortuna. Piñera era un hombre inmensamente rico. Por lo tanto, tenía esta libertad para, emprender acciones que eran definitivamente contrarias en su minuto a una parte importante de su sector político, porque tenía esta capacidad de ser libre, de hacerlas de todas formas, de mantener equipos, de mantenerlos articulados de alguna forma, para poder darse esta capacidad de plantarse frente al gobierno, porque eso es lo que estaba ocurriendo de buena fe, yo no lo discuto eso, y decirle: mira, nosotros tenemos experiencia, nosotros tenemos equipos y te podemos cooperar para generar políticas públicas que permitan salir de la emergencia. O sea, eso no es cualquier cosa, digamos, ¿eh? Y probablemente también está dado por esta condición de la inmensa fortuna que tenía Sebastián Piñera. Y lo otro que me gustaría preguntarte, en línea con lo que estábamos hablando, y para terminar, Lucas Serrano, porque el tiempo se acabó, es lo que planteaba antes que tú, Víctor Lobos, el exintendente del Biobío, y es que la muerte de Piñera abrirá tiraje a la chimenea. Tú mencionabas a Evelyn Matei, y habrá otros que, a propósito de Sebastián Piñera, que ya no está, habrá tiraje a la chimenea que permita el surgimiento de otros liderazgos en la centro derecha, dejando de lado a Kast, que definitivamente no es heredero político de Sebastián Piñera. Yo creo que están bastante lejos Piñera de Kast. ¿Qué otro podría surgir? ¿Qué otro se ve en el horizonte? Además de Matei. Sí, bueno, partiendo brevemente de lo primero, es bien interesante, y yo creo que eso también le daba, como dices tú, cierta libertad a Sebastián Piñera de ser Sebastián Piñera, porque él no necesariamente a ratos dependía tanto de los partidos políticos. De hecho, él renuncia a Renovación Nacional. Claro, el 2010. Claro. Y eso también le da cierta tranquilidad. Él recordaba bastante que él era el presidente de la República. Claro. Y también le recordaba al sector que probablemente eran sus características, porque otras personas de la derecha no lo han logrado. Incluso Evelyn Matei alguna vez fue candidata y no le fue muy bien. Obviamente competía contra Bachelet, que es un fenómeno electoral por sí mismo, pero ciertamente no le... Solo Sebastián Piñera, desde el regreso a la democracia, ha logrado
desde la derecha convencer a las personas para alcanzar ese 50% más uno de los votos. Entonces, algo particular tiene que tener. Y por eso es bien interesante hoy día cómo se ha abierto un poco la figura del presidente Sebastián Piñera, porque uno quedaba con la imagen de que había una muy mala impresión de Sebastián Piñera, que muchas veces el sector lo quería un poquito como desconocer o ya olvidarse de su liderazgo, sobre todo porque hoy día las derechas, sobre todo en Latinoamérica, están yendo hacia el extremo. Las figuras que destacan, Bolsonaro, Bukele, Milei y Sebastián Piñera, más allá de sus aciertos y desaciertos, una cosa que a él no le gustaba eran los discursos extremos, eran los discursos excesivamente exacerbados desde un color político. Él siempre buscó básicamente los acuerdos y respetó a las personas que pensaban distinto, buscó en su primer gobierno tratar de incluir, como con la inclusión de Rabinet. Entonces es complejo y es bien interesante porque, como tú dices muy bien, Kast es literalmente lo contrario a lo que Sebastián Piñera un poco creía en cómo construir política, que es desde los puntos de acuerdo, entendiendo que hoy día igual la contingencia te lleva un poquito más hacia los extremos, o no ha llevado también el sistema de partidos y un montón de otras variables. Por esa lógica cuesta hoy día ver un nombre que tenga esas características, porque si tú ves quién marca en las encuestas es Evelyn Matei y José Antonio Kast. Quizás hoy día algunos colaboradores o ex colaboradores de Sebastián Piñera van a tratar de ver su legado y uno nunca sabe quién puede aparecer. Recordemos que Milei fue una figura súper emergente, por ejemplo, que 2 años antes de una elección presidencial nadie se imaginaba que quería ser presidente de la República del país hermano de Argentina. Pero sin duda alguna, hoy día, por ejemplo, ¿quién hemos visto que se ha tratado de Carla Rubilar, que obviamente va a peleas más chicas, como la de ser alcaldesa? Pero obviamente hoy día yo creo que, dado la rehabilitación del legado de Sebastián Piñera, de cómo él hacía política, yo creo que a muchas personas del sector les va a recordar que irse al extremo, porque el discurso de ir hacia el Partido Republicano, por ejemplo, ha sido muy tentador en el último tiempo. Sí, y hemos visto muchas personas como de la UDI que han decidido dejar y ir al Partido Republicano, pero el legado de Sebastián Piñera es un poquito el contrario, es un poquito el no ser tan extremo con las posturas que uno defiende, y entender que es en la convergencia donde está la lógica de avanzar. Por lo mismo él fue muy crítico del segundo proceso constitucional y le echaba mucha culpa al Partido Republicano, claro, en darse los gustitos. Entonces, a nombre así a priori no se viene más allá del de Evelyn Matei, pero va a haber que ver cómo se va a decantar esto, porque sin duda alguna esto es algo que va a tomar un tiempo, sobre todo para el sector que hoy día se ve claramente muy golpeado. Tú lo ves en las expresiones, porque como hablamos, Piñera era vigente hasta el día de su muerte en política, a sus 74 años, que incluso estaba en la conversación de poder ser incluso nuevamente candidato, que hay que ver cómo se decanta y cómo el mismo sector para el cual le dio tanto él, lo recuerda desde un punto de vista más allá de las conmemoraciones, sino de cómo hace trabajo y política de cara a lo que viene. Lucas Serrano, analista político, académico de la San Sebastián, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a compartir nuestro espacio Estelares de la Mañana. Muchas gracias, Lucas, por estar acá. Siempre un gusto, así que feliz de estar acá con ustedes. Buena costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.